8 de la mañana, 15 minutos, y el presidente Gustavo Petro junto a tres de sus ministros firmaron el decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023, en donde queda entonces decretado que se deroga la normativa que reglamenta parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas en el territorio nacional. Vamos a esta hora de la mañana a hablar precisamente sobre los alcances y el análisis que se entrega bajo este escenario y las decisiones del gobierno nacional. Escuchemos qué fue lo que dijo principalmente el ministro de Justicia, Néstor Osuna, frente a esta decisión. La Corte Constitucional en varias sentencias ha mencionado que el porte no se puede sancionar administrativamente. También el Consejo de Estado, revisando ese decreto que estamos derogando ahora, manifestó que no se podía utilizar la figura de una sanción con multa para el porte, porque lo que está prohibido en Colombia es el comercio, el tráfico. Por eso estamos derogando esa norma que permitía establecer una multa para el porte de dosis personal. Ahora bien, en el año 2021 se aprobó la Ley 2000 que permite restringir ya el consumo en lugares públicos. La Corte Constitucional este año se pronunció sobre esa ley y manifestó que una prohibición general de consumo en lugares públicos no cabe, pero que sí es posible que los municipios regulen y restrinjan en algunos lugares públicos, algunas circunstancias, algunos momentos para el consumo de drogas en lugares públicos. Escuchábamos al ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre esta decisión del gobierno nacional de derogar este decreto, y por eso a esta hora de la mañana vamos a saludar a Alejandro Carranza, quien es abogado y magíster en estrategia y geopolítica, para precisamente analizar este escenario. Abogado, buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Hola, buenos días, un saludo especial para todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Y empecemos hablando precisamente entonces de cómo se lee, pues, en materia de justicia, precisamente esta decisión del gobierno nacional de derogar este decreto y pues retirar, digámoslo, estas facultades a la policía sobre pues las sanciones, las multas administrativas que se entregaban precisamente a las consumo de la dosis mínima aquí en el territorio nacional. Bueno, pues aquí digamos hay una connotación ideológica en disputa o en tensión, porque por una parte los gobiernos anteriores buscaban a través de legislaciones y de normas tratar de bloquear el consumo. El argumento era la protección de la familia, mientras que el otro extremo ha pensado que la discusión no debe ser frente a judicializar a quien consume. Frente a ello, pues, nuevamente los gobiernos anteriores manifiestan que la lucha contra los jíbaros y la lucha contra el menudeo y el microtráfico se daba precisamente en las incautaciones que le quitaban a los consumidores. Así que lo que ha decidido este gobierno es no luchar, no judicializar a los consumidores. No obstante, considero pues que no se judicializaba a los consumidores, sino que se les quitaba la droga, y ahora pues van a quedar con toda la libertad de mantener la dosis mínima en espacios públicos. Esa es la discusión. Sí, frente a esta situación, pues se mencionaba por parte de varias pues escenarios en el que justamente se hablaba de que este decreto en el cual permitía precisamente a la policía mantener este tipo de sanciones administrativas, pues también llegaba a suscitar escenarios de abuso policial, y en ese sentido
que se derogue este decreto podría llevar también a permitir de que esos escenarios de abuso policial frente o en contra de las personas que consumen algún tipo de sustancia en el país se reduzca? ¿O finalmente esta decisión no implicaría algo más allá de simplemente la permisividad de este consumo? Bueno, pues yo creo que ahí hay algo que revisar en el fondo, porque frente a ese argumento es claro que si la policía abusaba de sus funciones, pues lo que había que hacer era entrenar a la policía y vigilar a la policía, no quitarle las funciones. Es como si eh, el día de mañana, por el hecho de que hubiera excesos en la policía de tránsito, por ejemplo, frente a alguna contravención de policía, entonces en vez de corregir a la policía, lo que hacemos es quitarle esa función y se empeora aún más el tráfico. Mire, hay un tema muy importante y es que se está argumentando que todo esto es acatando unas sentencias de la Corte. Y si ello es así, hay que recordar que la sentencia C-221 del 94, que declaró exigible ese literal, ese artículo 2 de la Ley 30 sobre el consumo, esa declaratoria, esa exigibilidad, lo que indicaba claramente era que el legislador, mediante normas de policía, deberá regular porque no se puede permitir o no se puede estimular Estamos. realmente indeseables. Entonces, acá lo que hacen es afectar con un decreto, derogar una norma que ejercía un control, le quita funciones a la policía, pero la propia Corte Constitucional decía que el legislador tenía que regular normas de policía. Entonces, ¿quién era el que había hecho el decreto de policía anterior? Pues el legislador. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que un decreto presidencial, entonces lo deroga. A mí me parece que este decreto se va a caer en el futuro, y acuérdense de esta observación, porque con un decreto presidencial se está derogando una regulación, una legislación que sí había sido hecha por el Congreso de la República, precisamente para prevenir la tendencia de esas conductas eh, indeseables. Considero que hay un choque tanto ideológico como en la interpretación de las normas y de las reglas, porque al final se estaría permitiendo el consumo y se le está diciendo entonces que sean los alcaldes, que no son legisladores, en contra de lo que decía la sentencia C-221, los que tienen que hacer reglas de policía. Por eso creo que este decreto al presidente Petro también se le va a caer en un futuro cercano. Abogado, en cuanto a la persecución del microtráfico y también el narcotráfico, ¿cómo se manejará, no? Y también, pues, ¿de qué manera los alcaldes deberán actuar ante esto? Pues es algo, hay dos preguntas que creo que hay que disgregar, ¿no? Entonces la primera, frente a la lucha contra el microtráfico. Eh, yo quisiera realmente tener un dato que no tengo en este momento, vamos a preguntarlo, ojalá lo podamos compartir después, y es cuánta droga incautó la policía y que existan registros de esas incautaciones de dosis mínima, ¿sí? Porque se está hablando y se está especulando, pero yo no he visto una cifra, una estadística de la policía, de un reporte que diga, es que la policía incautó en parques tanta droga ilícita. Me gustaría conocerla para saber si efectivamente la medida sí funcionaba y si derogarla ahora va a estimular el consumo. Entonces nos falta un dato muy importante. Segundo es que se estaría dejando sin protección un interés general, y el interés particular, que es el del consumidor, debe ceder frente al interés general. A mí no me gustaría que en un parque, delante mío o delante de mis hijos, un consumidor
se drogue. Y todos hemos visto en Estados Unidos cómo esa libertad degrada las calles, los ambientes, genera riesgos de salud, vemos la gente morir en los parques, en las calles. Entonces, esta regulación efectivamente sí podía ayudar, sí podía servir eh, frente a lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, esa lucha contra el microtráfico es una lucha que empieza a perderse cuando se le quitan dientes a la policía. Ahora, frente a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo lo van a aplicar los alcaldes? Pues imagínense el desquicio que va a suceder acá. Los alcaldes no son las personas que tienen que establecer reglas, como lo dice la Corte Constitucional, legisladas, ¿sí? Los alcaldes de policía tienen funciones de policía. Los alcaldes de policía pueden decretar unas reglas, unas normas de convivencia, pero entonces Colombia podría llegar a tener diversas formas de comprender o de establecer estos consumos. Imagínense, por ejemplo, en Villa de Leyva, que el alcalde de Villa de Leyva diga, bueno, aquí en la plaza se puede consumir de tal hora a tal hora, porque aquí no hay niños entre las 7 de la noche y las 2 de la mañana, entonces de 7 a 2 de la mañana aquí hay libre consumo. Imagínense qué va a pasar en Villa de Leyva, se va a volver un paraíso del consumo. Que pues creo que de forma subrepticia ya hay bastante consumo allá. Eh, ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en Melgar? ¿Qué pasaría en Bogotá? ¿Qué diría entonces la alcaldesa? ¿En el Parque de los Hippies se puede? ¿En Lourdes no se puede? Selectivo, los bogotanos pierden derecho de estar en diferentes zonas porque se está premiando o se está colocando por encima de un interés general el derecho de los consumidores. Eso es algo bastante complejo y sobre todo dejar esa carga en manos de los alcaldes, imagínense. Eso me parece bastante difícil. Por eso creo que la derogatoria del decreto va a tener unas críticas judiciales a la luz pues, de la interpretación precisamente de esa sentencia C-221 que decía que sea el legislador el que regule y pues hasta donde sabemos los alcaldes no son legisladores. Abogado, bajo esto que usted nos devela del escenario y la interpretación de esta sentencia, entonces podemos de alguna forma asumir que derogar este decreto pues corresponde a un desgaste administrativo del gobierno nacional, incluso de los mismos alcaldes que ya tendrían que empezar a tomar medidas sobre los espacios públicos y de esta forma pues ese choque de trenes entre quienes debieron pues precisamente generar esta ley, como se lo mencionaba, la ley que fue construida por legisladores y que en esta decisión del gobierno nacional pues se genera es finalmente un desgaste administrativo porque a un futuro, como usted lo menciona, de manera cercana podría simplemente caerse por, digamos, los vicios de interpretación. Pues efectivamente, yo creo que esto va a generar un desgaste en el país, va a generar más inseguridad. No hablo de la seguridad física, aunque también podría considerarse que los centros de consumo o los parques o los sitios en donde se consuma, pues van a disparar inseguridad. Pero me refiero sobre todo a la inseguridad jurídica, que ha sido uno de los grandes reproches a este gobierno y que el gobierno no ha logrado leer, y es que no puede expedir normas y regulaciones sin poder llegar a hacer el análisis de la protección de los demás intereses. Entonces, la mayoría en Colombia no consumimos droga. La mayoría no consumimos droga. Entonces, las regulaciones en Colombia deben ser es para la mayoría. Ahora, si quiere una excepción para la regla del consumo, entonces tiene que hacerlo desde el Código de Policía. Por ejemplo, diciendo, oiga, vamos a bajar la dosis mínima. El que tenga por encima de esa dosis mínima, para dificultar más el pitufeo, por ejemplo, de los jíbaros, entonces podrá ser judicializado, ¿sí? Porque pues sabemos que se dice que se pueden tener hasta 20 plantas en el jardín,
que se pueden tener X gramos, que aquí esta regla lo que decían es no lo consuman en espacios públicos. Entonces ahora dicen, no, usted lo puede portar y lo puede consumir. En las universidades sobre todo hay grandes discusiones al respecto. ¿Será que entonces en las universidades se va a poder consumir droga? Porque mire que lo que pasa en la ley debe reflejarse en los reglamentos de las universidades. Conozco de un caso particular en donde un muchacho dejó una maleta en la Universidad del Rosario, creo que dejó una maleta, un celador la recogió, abusivamente le esculcó, encontró una dosis mínima, la tomó, formuló el queja ante las autoridades de la universidad y el muchacho terminó siendo expulsado, alegando pues que no podía tener esa droga en la universidad. No la estaba consumiendo, estaba solo teniéndola y lo expulsaron pues que porque supuestamente se pensaba que estaba vendiéndola. Entonces, en las universidades como la nacional, en las universidades como la distrital, sabemos que hay bastante público afecto al consumo de estupefacientes. Se va con esta regla entonces a permitir que la universidad pueda consumir por todos lados, en los salones, en los pasillos, y la protección pues de que ese porte es mínimo hasta que la alcaldía diga, bueno, en las universidades no se puede, en los colegios no se puede, en estos parques sí, a estas horas sí, a estas horas no. Eso es lo complejo de esta clase de condiciones. El desgaste administrativo es tremendo, los choques que va a generar son bastante álgidos y creo que considerables, tanto que eso va a terminar, como advierto, en una derogatoria constitucional porque está premiando o está privilegiando un interés particular sobre un interés general, alejándose de las preceptivas que la sentencia C-221 estableció cuando dijo que el legislativo regule y él deroga lo que el legislativo dijo. Entonces mire cómo afecta a la seguridad y el desgaste que genera. Abogado, bajo todo este escenario que pues precisamente empieza a generar esas controversias, también se habla entonces un poco de lo que precisamente el ministro de Justicia afirma que también es un tema de educación, de pues precisamente no criminalizar a el consumidor, porque pues definitivamente los derechos de una persona en el desarrollo de su libre personalidad no son negociables, pero sí desde allí pues se habla precisamente de la transformación, o bueno, de llevar la educación sobre el consumo, sobre los tipos de droga, etcétera, a ese escenario donde los niños, que se convierten en uno de los principales argumentos para suscitar este tipo de polémica sobre esta decisión, pues me gustaría preguntarle si entonces desde allí también usted considera o ve que la educación y la transformación también de esto sobre las drogas también no solamente pertenece a la casa, sino también a las instituciones educativas. Bueno, yo primero quiero hacer una aclaración cuando hablé de las universidades, y no solamente es en la distrital, en la nacional. Yo soy de la católica y allá también se veían esos temas, inclusive otros temas delicados con drogas legalizadas como el alcohol, ¿no? Para hacer esas aclaraciones. Es un tema de todas las universidades del país, que se va a ver reflejado allí en las aulas, en los campus, y que pues va a generar unas posiciones muy interesantes. Ahora, frente al tema de la educación, le quiero contar una cosa que me parece bastante curiosa. El artículo 49 de la Constitución Política fue modificado por el Acto Legislativo 02 del 2009, y allí se hablaba sobre una protección a la salud, y hablaba de que, o se consagraba allí, que el porte y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas estaba prohibido, salvo prescripción médica, y decía ese acto legislativo: con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá las medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico, terapéutico, para que las personas que consuman dichas sustancias pudieran tener esas dosis. Es decir, mire, allá como la mente de los constitucionalistas
cómo la mente del legislador en ese año 2009 dijo, oiga, la gente que está saliendo de la adicción, entendida como una enfermedad, como un problema de salud pública, puede mantener el porte. Inclusive recuerde que hemos tenido hasta excontralores generales de la nación en esta situación, en estas condiciones. Y entonces siempre las medidas, mire cómo ahí las dictaban, era para proteger, medidas psicoprofilácticas, medidas pedagógicas, no medidas sancionadoras. Pero luego entonces, con una sentencia que es la C-574 del 2011, la Corte Constitucional entró a hablar sobre la libertad y dijo, no, 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 eso que pasó en el acto legislativo que hablaba de cómo el Estado debe lanzar medidas de protección psicoprofilácticas y pedagógicas, no es en el contexto general porque hay personas que no consideran su adicción o el consumo como una adicción o como un problema de salud, sino que hace parte del ejercicio de su libertad, de su derecho a consumir una sustancia de esta naturaleza. Ahí entonces es donde la propia Corte Constitucional en el año 2012 empieza a cambiar su forma de pensar y ampliando la protección a la libertad individual, una corte pues de sentido más amplio, entonces interpreta el acto legislativo que sí buscaba una protección, que sí buscaba, por eso le cito la palabra pedagógica, la pedagogía, la ley que decía, no, esto tenga aporte, pero venga, lo someto a medidas pedagógicas para ver si lo logro traer a este lado. Entonces la Corte luego interpreta y dice, no, aquí todo el mundo es libre de consumir o no, es un problema individual y el Estado no tiene que aparecer. Entonces nuevamente emerge, como usted se da cuenta, esas ideologías entre un Estado paternalista que se esmera o que busca cuidar de todos sus ciudadanos como si fuera una sola familia y entonces regula, usted no me porta, usted no me consuma, si me porta es por estas razones, yo le voy a dictar estas medidas educativas, psicoprofilácticas, y por el otro lado la Corte entonces empieza a decirle, no señor, usted sí puede consumir, usted sí puede portar, lo único es que el porte y el consumo mínimo quedará regulado a través de la ley, y entonces ahora llega un nuevo gobierno, en un nuevo pensamiento en el que dice el problema es que la judicialización no debe ser a ellos, y ahí pues creo que se equivoca porque no hay judicialización. Luego también dice, es que también con esto prevenimos que la policía se exceda, pues lo que tenía que hacer era, como comandante de las fuerzas militares y de policía, era educar a sus policías y a sus militares y no quitarles las funciones, y entonces decir ahora, entonces sí los alcaldes regulen el tema para que se dé el consumo y nosotros nos dedicamos a pelear es contra los productores de droga y contra los jíbaros, a sabiendas de que obviamente un jíbaro, un expendedor, un dealer puede mantener dosis pequeñas para vender y eso lo que va a hacer es que la policía tenga que duplicar sus esfuerzos de inteligencia, sus esfuerzos de operacionales para poder llegar a judicializar a un expendedor. Eso también va a ser más trabajo para los jueces. Y realmente aquí hay un tema de fondo y es este. El jíbaro es una especie de asesino. El que expende droga, el que vende droga, es un asesino. Es una persona que a cambio de dinero acaba con las familias, con los hogares, acaba con proyectos de vida, porque es que no todos los jóvenes, no todos los hombres o mujeres somos capaces de mantener control sobre nuestros impulsos, sobre nuestros deseos, y la droga, imagínense, cuando libera sus sustancias y empieza a generar adicciones, pues desenfrena toda clase de problemas, genera toda clase de problemas en las familias. Entonces acá, esta regla que acaba de ser rota por el gobierno, lo que hace es hacerle, en mi criterio muy respetuoso, es generar una inseguridad jurídica, es exacerbar o es impulsar más todos los jíbaros para que el microtráfico pueda difundirse y efectivamente también se genera
una ayuda para que los consumidores puedan hacerlo en cualquier lado. Y las alcaldías, dependiendo de del populismo que manejen, entonces van a regular con base en la aceptación social o no. En municipios o en sitios en donde entonces haya muchos jóvenes, alcaldes tendrán que ceder, y en donde no lo haya, pues los alcaldes no cederán. Ya le daba el ejemplo de Villa de Leyva, el ejemplo de Melgar, el ejemplo de Bogotá, cómo se va a manejar esa situación. Es realmente un problema bastante interesante el que se desata, pero esperemos que la Corte Constitucional ejerza un control, porque pues la propia sentencia C-221, la del 94, luego esas sentencias que hablaban sobre la libertad, tienen que fusionarse y tienen que mantener una armonía frente al interés general. ¿Y cuál es el interés general? La protección frente a la salud pública, la protección para los menores, y pues entendemos que el gobierno ha pensado que la lucha contra el narcotráfico está perdida, pero no puede levantar así tampoco las barreras, porque eso nos va a generar, y es algo que solamente veremos el próximo semestre con cifras, con muertos y con más adicciones. Abogado, el Partido Conservador pues presentó o va a presentar un proyecto que busca precisamente restituir ese decreto derogado por porte de la dosis mínima. Nuevamente un trámite que se suma a esto que generó el gobierno nacional. Y desde allí me gustaría preguntarle si es necesario, o bueno, de qué forma entonces se podría replantear esa estrategia o esas decisiones por parte de las funciones de la policía frente al porte de la dosis mínima, pues teniendo en cuenta que desde allí no se puede tampoco incurrir en la violación nuevamente de los derechos que pues tendría un ciudadano consumidor en el desarrollo de su libre personalidad. Pues lo que tienen que hacer es sencillamente establecer que el porte de droga es lícito en la cantidad de dosis mínima, y que es prohibido el consumo en todos los lugares públicos o espacios abiertos. El consumo debe ser en la intimidad, en sitios cerrados, en sitios donde no se afecten derechos de otros que no consumen. Mire, por ejemplo, el ejemplo del cigarrillo. Usted sabe que Colombia fue un país de fumadores tremendo, y empezamos a darnos cuenta que el cigarrillo mataba de cáncer, y que fuera de eso el cigarrillo enfermaba al del lado que estaba aspirando ese humo, hasta que entonces entendí, no, no, el que quiera morirse solo fumando, pues muérase solo, enférmese, consúmase su cigarrillo, pero no lo puede consumir en un espacio donde hay otra persona. No lo puede consumir en un espacio público, en un restaurante, en un colegio, en una escuela. Se supone que no se debe consumir. Y ahí están las reglas para eso. Y poco a poco la sociedad ha venido adecuando, y entonces usted ve que en los restaurantes dicen estas zonas de fumadores, estas zonas de no fumadores. Pues eso tiene que llegar a suceder entonces, hacer esa nueva segmentación y decir, aquí esta es la zona para los que consuman droga en un bar, ¿sí? Una cosa chistosa, o en un restaurante, esta zona es para los que están libres de humo y de drogas, y usted escogerá en qué espacio quiere estar, pero lo que no se puede permitir es esa mezcla de las personas, porque se afectan otros intereses que también hay que respetar y hay que proteger, y es el derecho del no consumidor. Esos olores y esas sustancias pues pueden afectar a la salud de las demás personas, además de la seguridad. Estamos al diálogo con Alejandro Carranza, abogado y magíster en estrategia y geopolítica, analizando este escenario en el cual el gobierno nacional pues deroga el decreto que permitía el procedimiento policial por porte o distribución de drogas en el territorio nacional. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. Bueno, muchas gracias por invitarme. Voy a hacer las preguntas que me parecen interesantes también hacer
y es qué estadísticas se tienen sobre el éxito de las operaciones policiales, cuánto fue que incautaron y destruyeron en los parques, a ver qué reportes hay, y cuando tengamos respuesta y veamos el avance de esto, ojalá nos volvamos a encontrar para compartirlos. Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Ya son las 8 de la mañana, 45 minutos. Seguimos al aire en Revista de la Mañana.